Mexicanos y mexicanas, duro golpe contra el presidente junior de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y a su esposa. Ya le cancelaron este proyecto que quería hacer en una zona protegida. Bueno, andan allá en Europa estos dos personajes y yo creo por todas las malas noticias, no hombre, lo grabaron bien T por 8, bien pedo a el presidente junior de Daniel Noboa. Y bueno, allá en Ecuador están preocupadísimos porque se vienen las sanciones económicas, así es. Y no es porque México se lo va a aplicar, sino esto implica que estando fuera o suspendidos de la ONU, ya no van a poder tener beneficios, sobre todo por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver, mexicanos y mexicanas. Bueno, primero, este duro golpe contra la primera dama, que viene siendo la esposa de Daniel Noboa. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, hace pocos días ya les había informado aquí que la firma Vinacin S.A., de la cual Lavinia Balbonesi es la esposa de Daniel Noboa, es una de las principales accionistas que está talando una zona para un proyecto urbanístico. Denuncian a empresa de la primera dama de Ecuador por daño ambiental. Habitantes de la comuna de Olón, en la provincia de Santa Elena, de la costa ecuatoriana, protestaron por la tala y destrucción del manglar en el esterillo Oloncito para la construcción de un proyecto inmobiliario. Los pobladores denuncian que los trabajos los lleva a cabo la empresa Vinacin, de la cual Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, es una de las principales accionistas. Denuncian a empresa. ¿Se acuerdan, mexicanos y mexicanas? Imagínense. Y luego, sobre todo, este permiso se lo otorgaron una semana después de que entró Daniel Noboa como presidente. Imagínense. Bueno, pues ahí andaban los pobladores, ya vimos ellos denunciando esta cuestión, sobre todo porque era una zona protegida. El 70% de esta zona protegida la iban a utilizar, la iban a talar completamente. En un video viral, pobladores de Olón denunciaron la tala de manglar en una área protegida. Luego se supo que esto tiene que ver con la construcción de un hotel para la empresa donde es propietaria Lavinia Balbonesi, esposa de Noboa. También aparece Roberto Luque, o sea, varios funcionarios, bastantes funcionarios. Es un negocio completo aquí, esta acción. Y pues, como ya les había mostrado, pues ahí estaban la gente, los campesinos protestando. ¿Sí ven qué es lo que está pasando? Ahora, aquí en Olón, cerca del río pequeño, muy linda estero, súper triste ahora. Por favor, necesita ayuda aquí, más gentes para el pueblo. Si vieron bien, mexicanos y mexicanas, pues aplicando lo de los fachos, mandando la policía. Y creo hasta mandaron al ejército para pues detener a todas las personas que estaban informando y protestando. Dice, en Olón nuevamente se alerta de la presencia de las fuerzas públicas intimidando a la comunidad, quienes reclaman la tala de un manglar protegido y talado por la empresa a cargo de Lavinia Balbonesi, esposa de Daniel Noboa. Lo mismo le hizo a Cotopaxi. Bueno, esos detalles ya no me los sé. Bueno, ¿y qué pasó, mexicanos y mexicanas? Vinacin, empresa vinculada a Lavinia Balbonesi, desiste de proyecto inmobiliario en comuna de Olón. Según la empresa Vinacin S.A., la propuesta iba a generar empleo en el sector. Eso es lo que dicen, así como que miren, ya me cancelaron, pues bueno, yo les iba a dar trabajo. Culpó a sectores políticos. Esta empresa dice, la intención de construir ese proyecto en Olón se conoció el lunes 6 de mayo cuando un grupo comenzó a
realizar trabajos como parte de las acciones para la construcción del proyecto inmobiliario. Pues son todas estas imágenes donde ven que andan macheteando los árboles y pues ahí la gente salió de que, oigan, pues es zona protegida. Es un proyecto de la primera dama y varios funcionarios. El mismo 11 de mayo, la empresa Minacin, de la que es accionista mayoritaria Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, anunció públicamente que suspendía la construcción del proyecto inmobiliario en el Esterillo Oloncito. Y ya hacen el comunicado no oficial. Bueno, pues tremendo golpe que le dio el pueblo ecuatoriano pues a la primera dama. Y bueno, como este señor anda como Javier Milei, anda para arriba y para abajo, en vez de estar en su país gobernando, bueno, pues fueron a Europa. Y obviamente fueron con el Papa Francisco. Y miren nomás la cara que puso. Dice, la cara del Papa Francisco antes de realizar un exorcismo. Y lo mismo, todo esto que les estoy publicando son de ecuatorianos, no crean que son de mexicanos. Esto es lo que opinan los ecuatorianos de Daniel Noboa. Dice, urgente, se filtran imágenes del Papa Francisco cuando fue visitado por la familia del mismísimo diablo. Daniel Noboa y Lavinia Balbonesi de paseo por Europa con tu plata más el IVA del 15%. Imagínense, o sea, todavía que va a hacer este supuesto proyecto en un área protegida y lo llevan muy santos con el Papa, ¿no? Así es la derecha. Como dice el presidente AMLO, son hipócritas, van a la iglesia, a cualquiera que sea, a la que ellos son activos y ya nomás con eso como que el registro de sus pecados ya los borran. O sea, todo lo que hicieron, van a la iglesia y lo salen y ya como que ya salimos en limpio. Bueno, vean nada más el borrachín de Iteporoche de Daniel Noboa. Por todas estas malas noticias, la cancelación de ese proyecto a su esposa, la traición de un expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que lo criticó fuertemente, de la misma derecha, y pues todas las acciones, ¿no? Pues va a perder en la Corte Internacional de Justicia contra México, etcétera, etcétera. Dice, al parecer el joven Noboa le encanta la bebida, porque según estas imágenes, el hombre está con algunas copas encima, casi borracho, y otra vez tomando. Y es que véanlo. Hoy, ustedes acá son un ejemplo para los que nos quedamos en Ecuador. Ustedes son historias de éxito. Ustedes son historias de que a pesar de la adversidad, han logrado ir a un lugar totalmente ajeno y ni siquiera con su propio idioma. Y no han logrado. Y un gobierno que respeta el éxito, que respeta el esfuerzo, tiene que ayudarlo y tiene que apoyarlo. Hoy, ustedes acá, ¿sí o no? Son un ejemplo para los que nos quedamos. ¿Sí o no anda borracho, mexicanos y mexicanas? Historias de éxito. Y luego las expresiones y gritando. Ustedes son historias de que a pesar de la adversidad, No, hombre. Igualito a Borolas Calderón. En serio, se pasó de lanza este señor, pero bueno, pues así ha de andar de malas el presidente junior de Daniel Noboa. Y sobre todo, lo que les había mencionado también esto, las pérdidas millonarias por los apagones en Ecuador, porque siguen allá. Dice, y defienden tanto el capitalismo, mientras las empresas privadas ligadas a las élites en Ecuador, saqueando al pueblo, sube la pobreza, la miseria, se apodera de la sociedad y los apagones son el baluarte de la privatización. ¿Y qué dice este artículo de la AP, de la Associated Press? Sector productivo de Ecuador advierte sobre pérdidas millonarias por apagones.
¿Qué dice el artículo? Ya les había mencionado aquí más o menos cuánto pierden la hora y por día. La crisis energética en Ecuador, que somete a la ciudadanía a racionamientos de luz de unas 6 horas diarias, genera un impacto económico millonario, según representantes del sector productivo que acusaron al gobierno de improvisación. Y sí, y ahorita vamos a ver quién supuestamente es el culpable de esto. Lo dice también otro expresidente ecuatoriano. El presidente Daniel Noboa declaró la emergencia en el sector eléctrico debido a una sequía extendida que afecta la generación hidroeléctrica, de donde proviene el 78% de la energía, e impuso racionamientos que, según las autoridades, no tienen una fecha de finalización. Y luego empezó a culpar a todo mundo, a su propia Secretaría de Energía. Dijo que eran sabotajes, a los propios trabajadores, a Colombia, a México, así. Este señor le echa la culpa a todo el mundo. Según información remitida por el jueves por la Cámara de Industrias y Producción a The Associated Press, el sector de comercio pierde en ventas unos $30 millones diarios. Híjole, esta cifra subió, ¿eh? Yo me acuerdo que eran como 17 millones al día. $30 millones diarios el sector industrial productivo, 70.5 millones, y el sector exportador, $63 millones al día. A esto deben sumarse pérdidas en otras áreas como agropecuaria, enseñanza, comunicación y administración pública. La víspera, el ministro de Energía subrogante, Roberto Luque, estimó en $72 millones las pérdidas diarias por racionamientos, es decir, un promedio semanal de $360 millones. Es que está tremendo, mexicanos y mexicanas. Esto en Ecuador, y pues por eso anda bien pedo este señor, y luego con la traición del un expresidente de Ecuador del lado de la derecha, que es Guillermo Lasso, que dijo, le va a costar caro a Ecuador. Lasso tilda de error el asalto a la Embajada de México. Él dijo que no, si estuviera a cargo, él no hubiera hecho la invasión a nuestra embajada, y que pues hubiera buscado otras alternativas, varias alternativas. O sea, tirándole que mira, estás chavo, cabrón. Lo que hiciste fue inexperiencia. ¿Y qué pasa con el comercio, mexicanos y mexicanas, entre Ecuador y México? Dice, ¿qué sucede con el comercio cuando la diplomacia se vuelve amarga? Veamos el conflicto entre México y Ecuador. Lo que está en naranja, estas barritas altas, es la exportación que hace Ecuador hacia México. Y estas barritas de abajo es lo que exporta México hacia Ecuador. Bueno, conforme a los años, México ha disminuido sus exportaciones hacia Ecuador, porque nosotros realmente el comercio principal que tenemos, ya sabemos, es el TME, que es Estados Unidos. Pero para Ecuador, conforme ha pasado el tiempo, ha tenido más exportaciones hacia México. Aquí en el 2015-2016 se dispararon, 2017-2018 se aplastaron un poquito, y luego aquí fue la pandemia, cayó, pero se mantuvo. O sea, para Ecuador las exportaciones hacia México son importantes, han venido creciendo. Entonces, con todo lo que ha pasado, donde se han roto todas las comunicaciones, la diplomacia, pues esto le va a afectar al comercio. O sea, todas esas exportaciones ya no van a venir hacia acá, ya van a tener que buscar otro lugar a donde mandar lo que hacía negocio aquí en México. Y vean, ¿qué es lo que pasa con las sanciones económicas? Realmente el presidente AMLO no está buscando eso. El presidente AMLO dijo, nosotros queremos castigar al gobierno bananero de Ecuador, que paguen estos desgraciados lo que hicieron a la embajada. Y vean, bueno, estas son las implicaciones de una salida de
Ecuador de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar a este experto allá en Ecuador sobre el conflicto con México. El momento en el cual México pide que nos separen de las Naciones Unidas, las implicaciones son gigantescas. Algunos ejemplos. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son 3 multilaterales que le han servido al Ecuador para poder financiar el hueco fiscal, son parte de Naciones Unidas. Y si el Ecuador está suspendido, ¿cómo puede asistir a esos organismos a pedir un crédito necesario que el Ecuador va a necesitar? ¿Tenemos que tomar a la ligera la relación comercial con México? México tiene en el Fondo Monetario Internacional 13.369 participaciones. El Ecuador tiene 1.000 participaciones. ¿Qué significa participaciones, Diego? Capacidad de voto. Ya, ok. Porque en el fondo se vota en función de la capacidad económica, de las participaciones. Para ser muy claros, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada país tiene un voto. Sí. Es 1-1. Estados Unidos tiene un voto, Ecuador tiene un voto. Pero en el Fondo Monetario no es así. En el Fondo Monetario depende del número y del porcentaje de participación que cada país tiene, es cómo se vota. O sea, es cuánto vales, cuánto votas. México tiene 12.7 veces con respecto a Ecuador. Añadamos Venezuela, añadamos a Colombia. En conjunto, esos 3 países solamente tienen 21 veces más capacidad de voto que el Ecuador en el Fondo Monetario. En el Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto, 22.7 veces. Entonces, es realmente ponerse en una contradicción con un país que tiene mucha capacidad económica y mucha capacidad diplomática. Pues tremendas palabras, mexicanos y mexicanas. Y sí, tiene razón. Sobre todo en lo que viene siendo el Fondo Monetario Internacional, todas estas acciones, estos grupos económicos, ahí sí votas por tu poder adquisitivo, votas con tu cartera, en pocas palabras. Y México, pues es de las naciones, top naciones, que pues son fuertemente económicamente a nivel mundial. Estamos en el top 13 mexicanos y mexicanas. Entonces, ahí en esas, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, como lo escucharon bien, México tiene más participación, no como la ONU que es 1-1. Aquí, entre más dinero tengas, así es la explicación, entre más dinero tengas, más se escucha tu apoyo y tu votación. Entonces, eso yo no lo sabía, lo acabo de descubrir. Entonces, de aquí, Ecuador, pues se podría estar perdiendo de, si quieren pedir préstamos, pues y siendo suspendidos de la ONU, no se los podrían otorgar, ya siendo el Fondo Monetario Internacional, y por ahí mencionó otros 2 organizaciones. Bueno, ¿y qué pasa con los apagones? Porque todo esto es relacionado a dinero. Los apagones es un dineral que se está perdiendo, por lo que leímos ahorita, como 78 millones de dólares diarios. 360 millones semanales. Bueno, ¿qué dice el expresidente Correa por esta cuestión de los apagones allá en Ecuador? Con respecto a la electricidad, no hay buenas noticias. Es un problema muy profundo, porque es el acumulado de 7 años. También es culpa de Noboa, pero no únicamente es culpa de Noboa. Esto viene de Moreno. También es culpa de Noboa, porque es el primer momento de preocuparse de esto. En el debate presidencial apareció como el experto en electricidad, es un farsante completo. Que el problema no es la generación, sino la transmisión. Más perdido que Papá Noel en junio. Pero desde el primer día se sabía de este problema, de septiembre. Con Lazo llegó el problema. Debió dedicarse tiempo completo a esto. Y se dedicó a farrear en España, a hacer consultas inoficiosas, a cualquier cosa, y le explotó el problema en sus manos, y justo antes de las elecciones. ¿Y qué es lo que hace? Primero, que era sabotaje, culpa de Correa, que me en balde el agua de Mazar, pero además perseguir a 22 funcionarios de su ministerio, perseguir a su propia ministra de Energía. Ahí ves que es una mala persona este señor. Orden de prisión a una ministra, eludiendo su responsabilidad, cuando todos sabían del problema eléctrico que había, de que existía SIAE, y no solo en Ecuador, sino en Colombia, y empezaron a inventar cualquier cosa. Entonces, no hay solución en el corto plazo, puede haber mitigación y costosa para el país, y si queremos resolver algún rato este problema, hay que empezar ya a construir más generación eléctrica. Pues por eso anda de borracho, porque dice, pues ¿cómo le hago para solucionar todos esos problemas que él solito se metió? Primero él dijo, ahora sí que andaba como Javier Milei, presidente loco de Argentina, de que yo soluciono todos los problemas. Y no, se puso, como dijo el
presidente Correa, pues ahí anda viajando en España, anda viajando en todos lados y no se puso a trabajar. Y pues puras excusas este señor, echándole la culpa a todo mundo. Y pues de bola se ve que la inexperiencia, y pues por eso le está yendo completamente mal. Y pues está pagando caro sus acciones. Está pagando caro y pues por eso ahí se le ve bien entradote. Hoy, ustedes acá son un ejemplo para los que nos quedamos. Es que véanlo. Ustedes son historias de éxito. Ustedes son historias de que a pesar de la adversidad, han logrado ir a un lugar totalmente ajeno y ni siquiera con su propio idioma. Y no han logrado. Y un gobierno que respeta el éxito, que respeta el esfuerzo, tiene que ayudarlos y tiene que apoyarlos. Hoy. Bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información. Compartan este video del borracho de Novoa. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.